Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal, sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar hablando, como ya habrán leído en el título, sobre el Congreso de Viena. Un tema del que ya hice mención en los videos anteriores cuando hablábamos de las independencias latinoamericanas y la relevancia o la importancia que tiene pensándolo desde América, particularmente en el año 1815, y cómo ese año significa un parate, una pausa para las revoluciones que se están gestando en territorio americano. Esto responde, por supuesto, al regreso de Fernando VII a la corona española, avalado, por supuesto, por el Congreso de Viena. Es por eso que tomé la decisión de abordar este tema, de hacer este video y poder exponer algunos de los puntos más importantes que refieren al Congreso de Viena, las decisiones que se toman, por qué surge, cuál es su objetivo y cómo repercute en la Europa, en esa Europa de las primeras 2 décadas del siglo XIX. Así que bueno, comenzando entonces con la idea del video, aclaro que voy a abordar esta temática desde la mirada de este autor, que es Geoffrey Brum, un gran historiador que hace un recorrido, un análisis histórico del siglo XIX realmente interesantísimo, muy completo, muy simple a la vez a la hora de explicarlo y de ponerlo en palabras, y que curiosamente parte desde el año 1815. Comienza el siglo desde este año y no desde 1800. Es más, lo dice, leo textualmente en las primeras 2 líneas de su primer capítulo, más que el de 1800, el año 1815 es el umbral lógico de la Europa del siglo XIX. Los tremendos golpes de la Revolución Francesa y de las guerras napoleónicas habían agrietado las rígidas instituciones del antiguo régimen. Y acá ya un poco nos responde a la primera pregunta, que es ¿por qué surge? Bueno, claramente que después de varios años de predominio de las ideas o del imperio napoleónico y de las ideas napoleónicas que se habían expandido por casi toda Europa y que habían conquistado casi que todo a su paso, y que había generado que las grandes potencias se enfrenten a las fuerzas napoleónicas, que establezcan alianzas, que se establezcan coaliciones en su contra, pero que aún así muchas veces no fuera necesario para detenerlo. Luego de que él caiga, era menester reorganizar la cuestión y reorganizar el territorio. Dice Geoffrey Brum, hay que tener en cuenta que los estadistas reaccionarios que acudieron a Viena en 1814 para autentificar el testamento revolucionario no eran ni anticuarios ni profetas, eran diplomáticos atormentados, enloquecidos por los imperiosos problemas del presente. Su objeto era restablecer la paz después de un cuarto de siglo de arbitrarios manejos políticos y de guerra casi incesante, y decidieron muy humanamente que la seguridad podría alcanzarse mejor invocando los principios contrarrevolucionarios de la inmovilidad política y la permanencia dinástica. Y acá también el autor hace hincapié en esta cuestión de que el Congreso de Viena significa y busca volver a traer o volver a poner sobre la mesa las cuestiones que responden a el régimen absolutista o al régimen monárquico que se había resquebrajado en estos años, donde las fuerzas napoleónicas habían arrasado casi que todo a su paso, como decíamos, y las ideas revolucionarias se habían expandido por casi toda Europa. Entonces, el Congreso de Viena lo que busca es, por supuesto, reorganizar la cuestión ideológica, pero también reorganizar el territorio europeo. Por un lado, para cercar a Francia tanto por la cuestión marítima, por agua, como también por tierra, en territorio europeo, y también para que estas potencias que van a funcionar como árbitros luego de la caída de Napoleón, puedan expandir sus dominios para asegurarse de esa manera quizá un nuevo nacimiento de algún nuevo Napoleón, o la propugnación de estas ideas revolucionarias que habían surgido en este periodo de tiempo.
Las potencias que se reúnen para acordar estas cuestiones son Prusia, Rusia, Austria y también Inglaterra. Voy a poner un mapa donde queda en evidencia cómo se organiza el territorio europeo a partir de 1815 con el Congreso de Viena. En primera instancia, debemos hablar de la cuestión de la creación de los Países Bajos, que va a comprender Holanda y Bélgica, también del aval del Estado suizo, ¿sí? Y cuando hablamos de Países Bajos y Suiza ya vemos que funcionan como estados tapones en contra de Francia, ¿no? Para evitar que surja allí la revolución nuevamente. En el caso de Prusia también es interesante porque se adhiere la zona del río Rin, rodeando de esa manera también, o limitando o tocando, si se quiere, el territorio francés y estableciéndose como un límite, expandiendo sus dominios hasta esa zona, funcionando como ese estado barrera también. También el caso del Piamonte, y el caso de Parma, Modena y Toscana, que son territorios italianos que quedan bajo dominio austríaco, al igual que la zona de Lombardía. Tenemos también el caso de Rusia, que el caso de Rusia se apodera de gran parte del territorio polaco, que debe compartirlo con Austria y también una parte con Prusia. Además se adhiere el territorio de Rusia de Besarabia, al igual que Finlandia. Pero lo más interesante acá es la cuestión de Inglaterra, que no toma casi territorios que respecten en sí al territorio europeo, sino más bien adhiere zonas de influencia marítima, como es el caso del Mar del Norte, por ejemplo, y ahí ya vemos cómo desde allí puede ejercer el control a Francia en cuanto a su salida al mar, y también hacia el sureste europeo vemos cómo se adueña, por ejemplo, de territorios como Malta, o toma para sí, más que adueñarse, territorios como Malta, como las Islas Jónicas y toda esa región del mar Mediterráneo, de vital importancia también. Desde todas estas zonas se van a ejercer los centros de control hacia Francia para evitar no solamente que surja un nuevo Napoleón, sino que también estas ideas revolucionarias adquieran un freno. Claramente que cuando se conjugan estos nuevos territorios, tanto marítimos como terrenos propiamente de tierra, ¿no? Claramente cuando esto sucede se pasan por alto las cuestiones nacionalistas de estos territorios y eso genera a posteriori grandes rivalidades dentro de cada uno de estos territorios, que los vamos a ver presentes en los siguientes videos, en las siguientes revoluciones que se van a ir gestando. Y también quizás se pasa por alto lo que tiene que ver con las disputas que van a existir entre estas grandes potencias que son las reguladoras a la caída de Napoleón del continente europeo, las diferentes rivalidades que van a existir. El caso de Polonia, por ejemplo, es un caso puntual donde tanto Prusia como Rusia como Austria tienen intereses y además que se ven limitadas porque deben compartirla. Sin embargo, aún así se establecen alianzas. El Congreso de Viena permite que se establezcan alianzas militares para avalar o para llevar adelante el objetivo del Congreso de Viena en sí, que es la restitución del orden monárquico, ¿sí? Vuelvo a poner el mapa para que se vea esa especie de triángulo que se forma entre Rusia, entre Prusia y entre Austria, estableciendo así la triple alianza, ¿sí? Que va a ser el ejército o esa mano armada que va a tener el Congreso de Viena para intervenir. Justamente la intervención es uno de los puntos fundamentales de la creación del Congreso de Viena, que con esto se sostiene que ante una inminente oleada revolucionaria, la Santa Alianza pueda intervenir en ese territorio en específico para frenarlo. Entonces esta es la cuestión en la que nos encontramos luego de
lo que significa la figura de Napoleón y de la instauración del Congreso de Viena. Y voy a leer textualmente otra vez a Geoffrey Brum. Dice: la forma de la historia europea después de 1815 dependió del juego recíproco de tres factores principales. Uno político, otro naval y otro más económico. El factor político fue el ascendiente transitorio de las cuatro potencias victoriosas, a saber Inglaterra, Austria, Rusia y Prusia. Eclipsada Francia, estos cuatro grandes estuvieron en situación de redibujar el mapa de Europa hasta darle casi todas las formas que pudieran parecerles mutuamente aceptables, que es lo que estoy diciendo, ¿no? Como estas grandes potencias tienen casi que sin ningún tipo de control la posibilidad de expandirse y de crear nuevos territorios y de adueñarse de nuevos espacios territoriales a piacere. El segundo factor, igualmente importante para dar forma a cualquier arreglo realista, fue el de la supremacía naval de Inglaterra. En ninguna parte del globo existía una armada o una alianza de fuerzas navales que fuera lo suficientemente fuerte como para desafiar al señorío inglés de los mares. Y acá me detengo porque también Inglaterra rivaliza fuertemente con Rusia en este aspecto, ya que de las cuatro grandes potencias, Rusia es la que mayor extensión territorial tiene dentro del continente, e Inglaterra es la que mayor preeminencia tiene en lo que respecta a la zona marítima que rodea el continente. Entonces claramente que va a surgir una rivalidad entre entre Inglaterra y Rusia, justamente debido a estas cuestiones, que Inglaterra necesita de Rusia para ingresar al territorio y Rusia necesita de Inglaterra para salir a los mares. Aquí surge también una disyuntiva y por eso decía que dentro del Congreso de Viena también entre estas grandes potencias comenzará a surgir una rivalidad o varias rivalidades por diferentes cuestiones. El tercer factor, dice el autor, menos evidente para la mayoría de los diplomáticos europeos, pero que en potencia era el más poderoso de todos, como árbitro de los destinos de Europa, fue la mecanización de la industria. También esto es realmente importante cuando pensamos en estas cuestiones. Y ya para cerrar, leo lo que dice acá: el legitimismo había triunfado, la reacción estaba a la orden del día y Europa se había recuperado del veneno de las ideas francesas. Esto último entre comillas, es irónico acá Geoffrey Brum, el veneno de las ideas francesas, es decir, las ideas revolucionarias, a eso se refiere. Entonces, el legitimismo también, él lo menciona ahí, es un punto esencial que fundamenta la creación del Congreso de Viena, que básicamente sostiene que en cada territorio debe haber un rey legítimo. Y es por eso también que se crea esta fuerza que es la Santa Alianza para intervenir en cada territorio que así no suceda. Es el caso de España, por eso lo cité ni bien empezábamos, que se vuelve a colocar a Fernando VII en la corona española. Es el caso de la propia Francia, donde también luego de muchos años sin un monarca se vuelve a colocar uno. Entonces, estas son las principales características del Congreso de Viena, estos son sus principales objetivos y esto es lo que generan, ¿sí? o la manera en que se llevan a cabo. En los siguientes videos vamos a estar analizando cómo esto repercute en las futuras revoluciones europeas que se van a ir gestando, como es el caso de la revolución de 1820, la del 30 y la del 48, y cómo también de alguna manera va a tener relación con los diferentes nacionalismos y unificaciones que se irán gestando a lo largo del siglo XIX y llegando casi a fines ya del mismo siglo, con el caso de la unificación italiana y la unificación alemana. Así que bueno, esta era la idea del video, un video un poco más corto que los de costumbre quizás, pero la idea era abordar esto y no dejar pasar por alto el Congreso de Viena y la relevancia que tiene, como decíamos al inicio, para la Europa, para las primeras 2 décadas de la Europa del siglo XIX, totalmente convulsionada luego de la figura de Napoleón, y también inclusive para América, como la restitución de ese monarca influye en las revoluciones americanas y significa un freno, al menos momentáneo, para las mismas. Así que bueno, espero haber sido claro, espero haber podido explicar de la mejor manera posible este tema. Por supuesto que se aceptan comentarios, sugerencias, opiniones y demás.
Desde ya también agradezco a todos ustedes por estar siempre del otro lado viéndolo. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.